Hola a todos y todas, nosotras somos Paidos y hoy vamos a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Es una propuesta que rompe con la idea tradicional de la inteligencia única. Exacto. Esta teoría plantea que la inteligencia no es única ni general, sino que existen diferentes tipos de inteligencia que cada persona desarrolla de forma distinta. Es decir, no todos aprendemos igual ni destacamos en lo mismo. Sí, y esto implica que la inteligencia no se mide solo con el coeficiente intelectual, como se hacía tradicionalmente con exámenes o test. Entonces, ser inteligente no significa solo ser bueno en matemáticas o lengua. Exacto, significa tener habilidades valiosas en diferentes ámbitos, como el arte, la música, las relaciones sociales o el conocimiento de uno mismo. En cuanto a los tipos de inteligencia, la teoría distingue varios. Por ejemplo, la inteligencia lingüística. La lingüística es la capacidad de usar el lenguaje de forma eficaz, tanto oral como escrita. Se ven personas que expresan bien sus ideas o disfrutan leyendo y escribiendo. También está la inteligencia lógico-matemática. Exacto, que se relaciona con el razonamiento lógico, la resolución de problemas y el uso de números. Es la más valorada tradicionalmente en la escuela. Otra muy interesante es la inteligencia musical. Sí, implica sensibilidad al ritmo, al sonido y a la melodía. Personas con esta inteligencia pueden reconocer patrones musicales o crear música con facilidad. También encontramos la inteligencia interpersonal y intrapersonal. La interpersonal es la capacidad de entender a los demás, sus emociones e intenciones, mientras que la intrapersonal se refiere al conocimiento de uno mismo y la autorregulación emocional. Y ambas son fundamentales en el desarrollo personal y social. Exacto, porque permiten gestionar relaciones, tomar decisiones y comprender las propias emociones. Además está la inteligencia visual espacial. Relacionada con la capacidad de visualizar, imaginar y representar el espacio, como ocurre en el dibujo, el diseño o la arquitectura. Otra es la inteligencia corporal cinestésica. Exacto, tiene que ver con el control del cuerpo y el movimiento. Se observan deportistas, bailarines o personas que aprenden haciendo. Y también la inteligencia naturalista. Sí, que permiten observar, clasificar y comprender elementos de la naturaleza, como animales o plantas. Es interesante porque amplía mucho la idea de la inteligencia. Totalmente, nos hace ver que cada persona tiene un perfil único de habilidades. En cuanto a los factores que influyen en el desarrollo de estas inteligencias, encontramos varios. Como pueden ser los factores genéticos, neurológicos, la experiencia, la educación, el entorno sociocultural y las oportunidades de aprendizaje. Es decir, no nacemos con todo desarrollado. Correcto, las inteligencias se pueden potenciar o limitar según las experiencias y el contexto de cada persona. Entonces, la educación tiene un papel clave. Totalmente, la escuela puede favorecer el desarrollo de diferentes inteligencias si ofrece variedad de actividades. En el aula, aplicar esta teoría implica cambiar la forma de enseñar. Sí, significa no centrarse solo en lo verbal o lógico, sino incluir actividades variadas como música, movimiento, trabajo en grupo o incluso actividades visuales. Eso permite atender a la diversidad del alumnado. Exacto, porque cada estudiante puede aprender mejor a través de sus fortalezas. Además, hace el aprendizaje más motivador. Claro, porque conecta con los intereses y habilidades de cada alumno. Si nos paramos a pensar un poco más en todo esto, la teoría de las inteligencias múltiples nos hace replantearnos muchas cosas sobre cómo entendemos el aprendizaje en la escuela.
Durante mucho tiempo se ha valorado sobre todo a los alumnos que destacan en áreas como lengua o matemáticas, pero esta teoría nos invita a ampliar esa mirada. Nos hace ver que hay alumnos que quizá no sobresalen en esas áreas más tradicionales, pero que tienen un gran potencial en otros ámbitos, como el arte, la música, el deporte o incluso la forma de relacionarse con los demás. Y muchas veces esas capacidades no reconocen lo suficiente dentro del aula. Esto puede tener consecuencias importantes en la autoestima del alumnado. Un niño que constantemente recibe el mensaje de que no es bueno en lo académico puede llegar a creer que no es inteligente, cuando en realidad sí lo es, solo que de una manera diferente. Por eso es tan importante cambiar esa visión y empezar a valorar otros tipos de habilidades. Además, esta teoría también nos ayuda a entender mejor la diversidad que encontramos en el aula. No todos los alumnos aprenden igual, ni responden de la misma forma a las mismas actividades. Algunos necesitan moverse, otros escuchar, otros ver, otros interactuar, y cuando solo utilizamos una forma de enseñar, dejamos fuera a muchos estudiantes. Por eso, introducir variedad en las actividades no es solo una cuestión de hacer las clases más dinámicas, sino de dar oportunidades a todos los alumnos para que puedan aprender de manera diferente que mejor se adapta a ellos. Esto no significa hacer algo completamente diferente para cada alumno, sino ofrecer diferentes vías de acceso al aprendizaje. También es interesante pensar que las inteligencias no son fijas, es decir, no nacemos con una inteligencia completamente desarrollada o limitada, sino que éstas se pueden trabajar y potenciar a lo largo del tiempo. El entorno, las experiencias y la educación tienen un papel fundamental en este desarrollo. En este sentido, la escuela tiene una gran responsabilidad. No solo debe centrarse en evaluar, sino también en ofrecer oportunidades para que los alumnos descubran en qué destacan, qué les gusta y en qué pueden mejorar. A veces, una simple actividad diferente puede hacer que un alumno descubra una habilidad que no sabía que tenía. Además, trabajar desde esta perspectiva hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Cuando conectamos con las capacidades e intereses del alumnado, aumenta su motivación, su implicación y, en consecuencia, su aprendizaje. En definitiva, esta teoría nos invita a mirar al alumnado de una forma más completa, más justa y más realista, a entender que no hay una única forma de ser inteligente y que cada alumno tiene algo valioso que aportar. Para terminar, podemos decir que no hay una única forma de ser inteligente. Exacto, todos tenemos diferentes inteligencias que pueden desarrollarse a lo largo de la vida. Como docentes debemos reconocer y potenciar esa diversidad y diseñar experiencias de aprendizaje que permitan a todos los estudiantes desarrollar su máximo potencial. Porque aprender no es solo memorizar, sino comprender desde diferentes perspectivas. Y eso es lo que hace el aprendizaje realmente significativo. Como cierre, quizá lo más importante que podemos llevarnos de todo esto es que la educación no debería centrarse únicamente en medir lo que los alumnos saben hacer, sino en descubrir todo lo que son capaces de llegar a hacer. A veces, el sistema educativo pone etiquetas muy rápido, alumnos buenos, normales o con dificultades, pero la realidad es mucho más compleja. Cada alumno tiene un potencial diferente que no siempre se ve reflejado en un examen o en una nota. Por eso, más que centrarnos solo en los resultados, deberíamos prestar atención al proceso, a cómo aprende cada alumno, qué le interesa, qué le motiva y en qué contexto se siente más cómodo, porque ahí es donde realmente se construye el aprendizaje. También es importante recordar que muchas veces el impacto que tiene un docente va más allá de los contenidos. Una mirada positiva, una oportunidad o simplemente reconocer una capacidad en un alumno que puede marcar una gran diferencia en su desarrollo personal. En este sentido, trabajar desde una misión más amplia de la inteligencia no solo beneficia al alumnado, sino que también transforma la forma de enseñar. Nos obliga a ser más creativos, más flexibles y más conscientes de la diversidad real que hay en el aula. En definitiva, educar no es solo enseñar asignaturas, sino ayudar a cada alumno a descubrir sus fortalezas y a confiar en ellas. Porque cuando un estudiante entiende qué puede aprender, aunque sea de una forma diferente, cambia completamente su actitud hacia el aprendizaje.
Muchas gracias por escucharnos, os esperamos en el siguiente episodio.